Como defensas, vamos a ponernos del lado de los defensores. Como defensas, ¿cómo debemos tomar o qué precauciones debemos de adoptar cuando nos enteramos que al final de la investigación el representante del Ministerio Público ha planteado ante el juzgado un requerimiento de sobreseimiento? Les llega a sus casillas. Requerimiento de sobreseimiento. Ustedes han peleado tanto en la investigación, tutelas, controles de plazo, excepciones. Terminó toda la investigación preparatoria y el fiscal dice: no tengo caso. Requerimiento de sobreseimiento. Como defensores, ¿cómo vemos eso? ¿Con alegría? ¿Con preocupación? Algunos dirán: se acabó el cliente. Se acabó el caso. Bueno, otros tendrán esa satisfacción propia del litigio, es decir, tenía razón. Yo le dije a ese fiscal que acá no había caso. Qué bueno que me dé la razón. Bueno, nos van a citar a la audiencia del control de requerimiento de sobreseimiento. ¿Cómo vamos? ¿Confiados? ¿O igual nos preparamos para lo impensable? Porque miren que el fiscal está diciendo: no tengo caso, no voy a acusar. Acá el hecho es atípico, acá no hay material probatorio, ¿sí? No tengo caso. Igual me preparo. Vamos a ver un video que les he traído, es un video muy interesante, de una audiencia de control de sobreseimiento. Señor juez, este Ministerio Público, conforme a lo ordenado por la Sala Penal de Apelaciones, con resolución número 2 del 6 de agosto del año 2012, se ha pronunciado, conforme al artículo 343, numeral 3 del Código Procesal Penal, toda vez que se estableció que en un plazo de 10 días, bajo responsabilidad funcional, tenga que emitir un pronunciamiento en la presente causa. Y es por eso que se viene a sustentar el requerimiento de sobreseimiento seguido contra el imputado Erlis Johnson del Castillo Cañari por el delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito, seguido en el expediente judicial 2011-154. En primer orden, debemos conocer cuál es el hecho objeto del presente pronunciamiento. Y este consta en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Ahí se decía que María Magdalena López Córdoba, quien había laborado como secretaria del Congreso de la República en el periodo comprendido del 1 de octubre de 1996 al 19 de junio del año 2001, presentaba un desbalance patrimonial en los años 2000 y 2001 ascendentes a 777.765 nuevos soles, y que por tal se le estaba formalizando investigación preparatoria en calidad de autor por el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 401 del Código Procesal Penal. Bien, ¿y cuál era el cargo formulado contra Erlis del Castillo Cañari? Se decía que es la persona que habría actuado a título de cómplice por haber desarrollado acciones tendientes a asegurar y materializar el enriquecimiento patrimonial de su cónyuge, María Magdalena López Córdoba. Se decía, además, que ha realizado gastos ascendentes a 11.335.360 nuevos soles y que esto ha generado un desbalance no justificado y que por tal motivo se formalizaba investigación preparatoria en calidad de cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. El tipo penal es obvio que se estaba investigando el delito de enriquecimiento ilícito que el texto del artículo 401 señalaba el funcionario servidor público que por razón de su cargo se enriquece ilícitamente. Pero la pregunta que es objeto o debe ser objeto de la presente audiencia es: ¿y cómo probamos el delito? ¿Cómo probamos el delito de enriquecimiento ilícito? La respuesta es única: la pericia contable financiera
que es fundamental para determinar la real magnitud del desbalance patrimonial. Lo dice la doctrina representada por Salinas Sicha y A ver, hasta ahí el representante del Ministerio Público lo que está haciendo correctamente es decirle al juez: señor juez, primero, te describo la conducta imputada. ¿De dónde surge esa imputación? La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. La conducta contra este señor fue esta, listo. El segundo punto que plantea el fiscal directamente es: ¿y cómo se acredita, cómo se logrará probar esa conducta? Y el fiscal plantea y dice: como es un caso de enriquecimiento ilícito, la única forma de probar que hubo un desbalance patrimonial no justificado es a través de la pericia financiera. Ahí está. Es decir, bajo esa argumentación, ¿cuál es el supuesto, cuál es la causal de sobreseimiento que va a plantear la fiscalía? Insuficiencia probatoria. Muy bien, seguimos. Continuamos, por favor. En la investigación preparatoria no se recabó pericia. Analicemos entonces este informe financiero número 0-2010. Este informe fue realizado por los analistas financieros de la Fiscalía de la Nación y tuvo como referente la resolución de la Fiscalía de la Nación del 16 de agosto del año 2005. Esta pericia o este análisis se hizo desde el 31 de octubre del año 2006 hasta el 3 de agosto del año 2010, bajo el amparo del Código de Procedimientos Penales. ¿Y qué concluía este informe de análisis financiero? Realizaba dos conclusiones para el caso. Primero, que María Magdalena López Córdoba mostraba el desbalance patrimonial ascendente a 777.765, y para el caso, Erlich Johnson del Castillo Cañari presentaba una diferencia de 11.335.360 equivalente, nuevos soles, equivalente en dólares a 3.249.850 durante el periodo 1996 al 2001. Bien, la pregunta que debemos ahora formularnos es suficiente este informe financiero número 09-2010 para acusar? Los señores fiscales que me han antecedido en este proceso dijeron en su oportunidad: el 24 de febrero del 2011, con la disposición 1, se dijo: no satisface las garantías procesales. El 12 de octubre, con la disposición 12, se dijo: debía practicarse un informe ampliatorio del informe financiero. Y finalmente el último fiscal que me antecedió, el 11 de noviembre del año 2011, dijo, con la disposición 18, de la revisión de los actuados se aprecia la necesidad de contar con mayor información. Bien, analicemos cada uno de los supuestos a los cuales argumentaban los fiscales que me antecedieron para ordenar se reformule ese informe financiero número 09-2010. El primer punto es las garantías procesales. Ya hemos indicado de que este análisis financiero fue realizado entre el año 2006 al 2010 bajo el amparo del Código de Procedimientos Penales. Bien, entonces, la pregunta que tenemos que realizarnos es: ¿se respetó el principio de publicidad para los sujetos involucrados? ¿Tuvieron acceso al proceso? Y la siguiente es: ¿se respetó el principio de contradicción, la garantía de contradicción para aportar pruebas de descargo o elementos de descargo? No lo digo yo, lo dice el fiscal que me antecedió el 24 de febrero del año 2011 con la disposición 1, cuando él mismo dijo: no consta que las pericias hayan sido puestas en conocimiento de las partes. ¿Y qué información analizó este informe número 09-2010? Este informe, dice en su texto, se analiza la documentación contable y colateral contenida en el expediente 101-2004.
Bien, esa información es la documentación de cargo recabada por la Fiscalía de la Nación entre los años 2004 a 2006. Pero no ha analizado la documentación de cargo recabada entre los años 2011 al 2012. Y tampoco ha analizado la documentación de descargo. Es por eso que los señores fiscales que me antecedieron dijeron el 12 de octubre del año pasado que debía ampliarse este informe financiero y el 11 de noviembre del año 2011 que se necesitaba contar con mayor información. La segunda conclusión es lógica. El informe financiero número 09-2010 no es un medio de prueba suficiente para solicitar una acusación. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué debió El representante del Ministerio Público está justificando ante el juez que en ese caso en concreto, a ese nivel, en ese momento de la investigación, solo se tenía un informe financiero del año 2010. Miren ustedes, del año 2010. Y nos dice el fiscal, ese informe financiero, que efectivamente encuentra una suerte de desbalance, ese informe no puede ser prueba suficiente en un caso de enriquecimiento ilícito por dos grandes razones. Primera razón, ese informe, al ser tramitado con el antiguo código, no cumplió con los estándares que hoy, en una investigación con el nuevo código, cumple una pericia. Cuando el fiscal ordena una pericia, te tiene que notificar o no. Te notifica como defensa para que tú puedas presentar tu perito de parte, cuando salga el informe de ese perito puedas observarlo, ¿sí? Y de modo que te garantiza, ¿qué cosa? Publicidad, conocimiento de que está haciéndose una pericia. Eso te permite a su vez a ti, como defensa, presentar documentación de descargo. Porque, ojo, la documentación de cargo con la que se va a hacer esa pericia oficial es producto de los levantamientos del secreto bancario, tributario, bursátil, ya, pero tus recibos, tú los tienes. Tú puedes ofrecerlo. Tus facturas, tú las tienes, tú puedes ofrecerlas. Es decir, ese perito no solo se tiene que limitar a analizar la información de cargo, sino también admitir y evaluar la información de descargo. Pero cuando tú nunca te enteras de que hay una pericia en marcha, ¿en qué momento tú puedes ofrecer tus documentos de descargo? No hay publicidad, no hay contradicción. Entonces el señor fiscal dice, esa pericia es insuficiente porque por ahí nomás me la van a cuestionar. Segundo dato de cuestionamiento de esa pericia, él mismo dice, esa pericia del Ministerio Público además es incompleta porque analizó de todo el periodo de años, solo 3 años, faltan todavía otros años más que analizar. Por tanto, siendo incompleta no puedo hacer una imputación por todo el marco fáctico, el marco temporal, me la van a tumbar. Y entonces el fiscal, con esa argumentación que él está diciendo en buena cuenta al juez, no tengo caso por insuficiencia probatoria. La prueba madre en un caso de enriquecimiento ilícito, que es la pericia que determina el desbalance financiero, el desbalance patrimonial, no lo tengo. La que tengo es insuficiente, incompleta y atenta contra garantías. Está justificando, miren cómo está justificando su pedido de sobreseimiento. Lo está argumentando, lo está justificando. Muy bien, seguimos con el video. Sí. Una pericia complementaria, una ampliación de pericia, una pericia, técnicamente cualquier nombre, pero debió realizarse un nuevo examen. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta Corte ha establecido ese criterio? La Sala Penal Especial, cuando absolvió a un procesado de enriquecimiento ilícito, le dijo al fiscal en el expediente 1-2011, en la resolución 3 del 27 de enero del 2012, el incremento económico de una persona puede ser establecido con base a 2 indicadores. La situación ex antes al proceso de incremento y la situación ex post de correlato o efecto de dicho proceso. Entonces, miren ustedes cómo hasta ahí el representante del Ministerio Público sustenta aún más su pedido. Dice, aparte de ya lo cuestionaba, además, tremenda documentación que esta fiscalía fue recabando, nunca fue sometido a la pericia complementaria, que era necesaria. Y además,
tremenda documentación que la defensa presentó de descargo tampoco ha sido analizada por el perito oficial. Y cita el caso Chacón, donde efectivamente se anuló la condena. ¿Por qué? Porque solo se había evaluado documentación de cargo y no se evaluó correctamente los descargos que planteó en documentos la procesada. Y en este caso el fiscal correctamente sigue sustentando y dándole fundamentos al juez. ¿Para qué? Para que determine que esos documentos que tiene, esa pericia que tiene de 2010 es suficiente para pasar a juicio oral. Insuficiencia de elementos de convicción. Muy bien, seguimos entonces. Y por último, como fundamento que justifica que se haga esta pericia complementaria, es que los antecedentes judiciales de esta Corte han señalado que dichos informes financieros presentan deficiencias. Presentan deficiencias y limitaciones. Y por citar solamente dos de los que se ha citado en el requerimiento escrito, cuando se ha absuelto a procesados por el delito de enriquecimiento ilícito, consta en el expediente 01-2011 en la sentencia de resolución 3 del 27 de enero del 2012, que se le dice a este informe financiero que presenta limitaciones. En la sentencia 6-2012, resolución 3 del 12 de julio del año 2012, en el expediente 132-2011, se indica que ese informe financiero presenta deficiencias en la elaboración del mismo. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. Se encontraba justificado contar con una pericia complementaria. ¿Y por qué solicitamos entonces el sobreseimiento? Porque el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal señala como presupuesto de esta institución: no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. ¿Qué doctrina o términos técnicos podríamos hablar como una insuficiencia probatoria que se podría dar en juicio? Pero, ¿por qué este representante del Ministerio Público tiene que argumentar insuficiencia? Porque a través de este argumento podemos llegar a esta institución que establece el Código Procesal Penal: la investigación suplementaria. Siguiente. Atentos ahí. La investigación suplementaria es legal. Está establecido en el artículo 346, numeral 5 del Código Procesal Penal. Cuando el juez considera que no debe sobreseerse la causa, porque por alegación de la parte agraviada se deben realizar diligencias. Es decir, para llegar a esta investigación suplementaria es una condición que el fiscal sobresea para darle esa oportunidad a la judicatura de que extienda un plazo mayor para realizar lo que no hizo el fiscal en su oportunidad en la investigación preparatoria. ¿Es legítima? Claro que es legítima. Y porque esta Corte ya adoptó esa decisión, ya hay antecedentes. Existe en el expediente 56-2011, incidente 4, que este juzgado, el segundo juzgado de investigación preparatoria, con la resolución 7 del 20 de abril del año 2012, dispuso una investigación suplementaria y dio 4 meses y dijo: hay que realizar diligencias, en ese caso para el delito de cohecho activo genérico. Por último, señor juez, solicitamos se rechace el requerimiento de sobreseimiento que ha formulado este representante del Ministerio Público. Hasta ahí nomás, un alto ahí, un alto, que no corre el video. En conclusión, ¿qué pide el fiscal? O sea, hizo una fundamentación del sobreseimiento justificando que no tenía prueba, que no podía pasar hacia juicio, y luego dice: oiga, yo estoy pidiendo el sobreseimiento, pero solicito que rechace el sobreseimiento. ¿Qué significa eso?
ahí surgen varias preguntas. Primera pregunta. Creo que estamos todos de acuerdo en que el sustento del requerimiento de sobreseimiento por insuficiencia de elementos de convicción al inicio fue perfecto. Perfecto. No tengo caso, la pericia es incompleta, la pericia vulnera garantías, no puedo pasar así a juicio oral. Perfecto. Un caso de enriquecimiento ilícito así no pasa. Pero luego, el fiscal hace una sustentación y toda una explicación de qué cosa es la investigación suplementaria. Y él mismo reconoce, por si acaso, juez, yo no la puedo pedir. En el supuesto que lo pide el actor civil, dice. El actor civil estaba tranquilo, con él no era. En el supuesto que lo pida él, dice. Y luego dice, pero además la investigación suplementaria procede, miren, procede por inactividad del Ministerio Público. Ahí es donde tenemos que establecer muchas cosas. Hemos dicho, la investigación suplementaria, que es un plazo solo para recabar ciertos datos que no pudieron ingresar a la investigación, se va a dar, se va a aceptar siempre y cuando esa demora en la llegada de ese resultado no sea atribuible ¿a quién? Al fiscal. Pero acá, ¿qué cosa se está diciendo? Por si acaso, se equivocaron primero porque no pidieron la ampliación, el fiscal anterior. Y además, hubo inactividad del Ministerio Público al no investigar. Entonces, ¿le van a dar o no la investigación suplementaria? Bajo ese criterio no tendrían que darle la investigación suplementaria, porque el argumento sería, dame la investigación suplementaria porque el otro fiscal no hizo su trabajo. Y ese no es un argumento que justifique la investigación suplementaria. Y cierra su argumento diciendo, solicito, se desestime, se rechace el planteamiento que yo he venido a defender, que es el requerimiento de sobreseimiento. A ver, ustedes como defensa, ¿cómo responderían a eso? Ustedes estaban contentos, lo aplaudían cuando estaba hablando, ¡ay, qué chévere! Sobreseimiento, y todavía Domingo Pérez me está cerrando el caso. Y cierra diciendo, solicito, me rechacen el sobreseimiento. ¿Cómo reaccionan ustedes y qué tendrían que decir al respecto? ¿Cuestionan lo fundamentado? ¿Toman parte de lo que él dijo? ¿Piden que se declare improcedente su pedido? ¿Qué es lo que plantean? ¿Sí? Tenemos un break.